La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza, y también estaremos con la grata compañía de nuestro invitado, el profesor Orlando Goncalves, quien estaremos comentando temas internacionales, temas que son muy referentes en la geopolítica y que van a impactar sin lugar a dudas en los temas económicos. Igualmente estaremos analizando lo que está pasando con el dólar, el petróleo, que tiene una tendencia alcista esta semana, las materias primas en general y pues desde luego la recuperación económica, los números positivos en la generación de empleo por parte de Estados Unidos. En Colombia pues no hemos podido solucionar o bajar las tasas de desempleo de manera fuerte, de tal manera que empecemos a hacer una recuperación integral, o sea, haciendo crecimiento económico y simultáneamente logrando generación de empleo. Ese es el gran reto: crecimiento económico, empleo, control de la inflación, tantas variables que hay que controlar simultáneamente. En este momento, por la pandemia, le ha sido difícil al mundo pues lograr neutralizar, porque manejar esos elementos de altas tasas de desempleo, brotes inflacionarios por todo el proceso de logística internacional, por la escasez de materias primas, por los bloqueos que se están presentando, inclusive también por la amenaza de la confrontación en Ucrania, que pues obviamente genera expectativas negativas para la producción de petróleo. Entonces eso ha venido generando incremento de precios y desde luego esos derivados también están creciendo, los precios incrementándose y afectando la producción a nivel global. Iniciemos, profesor Orlando Goncalves, con un tema global, referente, con todos estos cambios. Realmente Portugal, la izquierda se consolida, el Parlamento, la izquierda tiene una mayoría, no tiene la necesidad de hacer alianzas que le permitan sacrificar en algún momento sus objetivos de política. ¿Cómo se ve ese panorama iniciando por Portugal en el campo político, y que desde luego también tiene unos retos muy grandes, porque se tiene que superar los temas también que están sufriendo todos los países del mundo, los temas de desempleo, los temas también del Estado, las finanzas del Estado, los déficits? Esos son retos grandes, no solamente de un país, es en general del mundo. ¿Cómo se ve este panorama global? Iniciemos por Portugal, profesor Orlando Goncalves. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alberto. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a la audiencia y al amigo Alejandro Velandia. Mira, Portugal acaba de vivir un proceso electoral muy interesante. Recuérdese que en 2016 Antonio Costa no gana la elección, pero sin embargo, siendo un régimen parlamentario, hace alianza con el bloque de izquierda y con el Partido Comunista y hace una mayoría y desplaza del poder al Partido Socialdemócrata, que en Portugal es un partido conservador. Lo desplaza, el Partido Socialdemócrata estaba aplicando la receta de la Troika. La Troika era el Banco Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Portugal había tenido que pedir un rescate de 90.000 millones de euros y bueno, le aplicaron unos recortes económicos brutales, recortaron pensiones, recortaron salarios, privatizaron empresas, despidieron a un montón de gente y la situación era muy complicada. Llegó, producto de esta jugada y de este acuerdo político entre el Partido Socialista de Antonio Costa, el bloque de izquierda y el Partido Comunista, hacen mayoría y se hacen del gobierno y es electo primer ministro a través de la Asamblea de la República. Bueno, en 3 años, de 2016 a 2019, Antonio Costa revirtió muchas de las cosas que había hecho el Partido Socialdemócrata y Portugal pasó a ser un ejemplo de cómo puedes administrar correctamente, reducir tu déficit, aumentar los salarios, aumentar las pensiones, aumentar la inversión en salud y aún así llegar a 2019 con superávit. Por supuesto, en 2020 ese superávit fue tragado por la pandemia y hoy, igual que la gran mayoría de los países, tienen déficit.
Sin embargo, la economía se mantuvo y Portugal siguió avanzando. En noviembre del año pasado se votaba el presupuesto nacional para el 2022 y el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda resolvieron romper la alianza y por lo tanto no aprobaron el presupuesto. Constitucionalmente lo que estaba llamado a hacer era disolver la asamblea, cosa que hizo el presidente de la República, y convocar elecciones nuevas. Inmediatamente que eso sucedió, Antonio Costa se monta en el relato de que no hay derecho que en plena pandemia el bloque de izquierda y el Partido Comunista le hagan eso al país y sometan al país a una crisis política y a elecciones, etcétera, etcétera. Y pasó toda la campaña bajo ese relato. Ese relato tenía la intención de desplazar los votos del bloque de izquierda y del Partido Comunista hacia el Partido Socialista, para tratar de buscar una mayoría absoluta. Ese fue el segundo relato que pusieron, relato que no cayó bien y inteligentemente una semana después lo retiraron, pero mantuvieron el relato de por culpa del bloque de izquierda y por culpa del Partido Comunista, en plena pandemia tenemos que ir a elecciones. Bueno, a ese relato se le agregó cuando las encuestas comenzaron a decir que podría haber un empate técnico entre el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, se le agregó entonces otro, que fue recordarle a la gente lo mal que lo pasaron cuando el Partido Socialdemócrata gobernó y recortó las pensiones, recortó los salarios, despidió gente, privatizó empresas que después quebraron los privados y el gobierno tuvo que asumir las pérdidas, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente el candidato del Partido Socialdemócrata, Rui Río, pues decía exactamente lo mismo: vamos a privatizar, vamos a achicar el Estado, vamos a crear un fondo privado para las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo creo que se presentó en Portugal, porque la elección, las encuestas decían empate técnico y a la final el Partido Socialista saca 14 puntos de ventaja y además de 14 puntos de ventaja logra la mayoría absoluta, o sea que no tiene que negociar con nadie para ser mayoría. Me parece que lo que se presentó fue lo que nosotros llamamos un voto vergonzante. ¿Qué significa eso? Significa que la estrategia de Antonio Costa de culpar a sus ex socios, al bloque de izquierda y al Partido Comunista, de generar esa crisis política resultó. Y el temor de que regresara la derecha y la ola privatizadora y recortadora de pensiones y de salarios, eso generó mucho temor. Por lo tanto, los votantes del bloque de izquierda y del Partido Comunista, a la hora de contestar las encuestas, decían: sí, yo soy del bloque de izquierda, sí, yo soy del Partido Comunista. Pero cuando fueron a votar, tomaron la decisión de votar por aquel partido que le garantizara que no regresara el Partido Socialdemócrata. Y eso fue tan así que el bloque de izquierda tenía 19 diputados en 2019 y en 2022 sacó 5 diputados. El Partido Comunista tenía 10 diputados y ahora tiene solo 6. Y esa diferencia se la llevó completa el Partido Socialista y por eso tienen mayoría absoluta. En el fondo, el relato del Partido Socialista de decir: uno, hemos gobernado bien, hemos aumentado salarios, hemos aumentado pensiones, hemos reducido el déficit, hemos invertido más en salud, hemos sido ejemplo de el manejo de la pandemia, resultó y ese relato estaba soportado por acciones concretas, tangibles, que la gente podía ver, la gente podía sentir. Dos, el segundo relato: el bloque de izquierda y el Partido Comunista no tenían derecho a generar esta crisis en plena pandemia, funcionó y logró que esos votos se le trasladaran y la gente sencillamente votó por estabilidad, por seguridad y por garantía de continuidad de un gobierno que según ellos lo ha hecho bien.
Perfecto. Es un referente para muchos países en el mundo, o sea que sí es factible esta vertiente que es moderada, si se puede llamar así, o sea, la vertiente socialista, como del extremo, y logra fiscal, al lograr crecimiento económico, y como se ha notado, pues la pandemia fue la que devoró toda esta situación. El reto de ahora de Portugal es cómo lograr esa reactivación económica. Esa es la duda que hay, cómo Portugal vuelve a tomar la senda de crecimiento económico. Eso es factible con el Partido Socialista y con la mayoría en el Congreso, que retomen esa senda nuevamente de reactivación. Totalmente. De hecho, el Partido Socialista tiene todo un plan de cómo hacerlo, como por ejemplo, tienen una propuesta interesantísima. Todas las nuevas empresas que sean constituidas por jóvenes entre 18 y 28 años, durante los primeros 5 años no pagan impuestos, impuestos cero para esas empresas, creadas, fundadas por jóvenes de 18 a 25. Le están apostando muy duro a los jóvenes emprendedores, le están apostando a las energías renovables y a darle beneficios fiscales para eso. De hecho, Portugal ya el 50% de su energía es energía eólica y energía solar. Entonces, sí hay un plan de cómo mantener, cómo reactivar la economía después de la pandemia. De hecho, yo estuve ahora en diciembre y muchos negocios que habían cerrado comienzan a abrir nuevamente, comienzan a retomar su ritmo. Entonces, sí hay estabilidad. De hecho, los portugueses así lo creen, que le dieron mayoría absoluta. Eso no se veía desde hace muchos años ya, y la responsabilidad de tener mayoría absoluta, el primer ministro Antonio Costa lo dijo: yo tengo mayoría absoluta, pero el mandato es claro, el mandato es que yo tengo que usar la mayoría para dialogar con todos, para generar acuerdos con todos. Y la única manera de que nosotros saquemos adelante el país económicamente es que todos trabajemos en la misma dirección y empujemos en la misma dirección. Así que yo pienso que le va a ir bien a Portugal con este nuevo mandato. Alejandro, buenas tardes. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro invitado o iniciamos con nuestros indicadores económicos internacionales? Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis queridos y estimados invitados el día de hoy, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, ingeniero de sonido Luis Daza, profesor Orlando Goncalves. Estamos mirando una cosa y me parece interesante hacer una interlocución, y qué bueno que citó el profesor Goncalves el tema de Portugal. Recuerdo que cuando estaba cotizando en el tema de mercado en la crisis de bonos de deuda pública en Europa, que eso fue en el periodo del 2010 al 2013, esa crisis se generó, obviamente venía de la crisis financiera que se orquestó desde el 2008, 7, 8 y 9, de la subprime, que hizo coletazo a nivel global. Y hay una cosa curiosa que yo estaba recordando. Había un grupo en Europa que le llamaban el grupo de los PIGS. El grupo de los PIGS es esos países de Europa que eran muy desordenados financieramente, eran los países que estaban descarrilados a nivel de finanzas públicas y privadas, que recordémoslo, los PIGS, la P, Portugal, la I de Irlanda, la otra I de Italia, la G de Grecia y el S de España, por Spain. Entonces, precisamente ese era el grupo que tenían calificados esos países en la Unión Europea. Obviamente ustedes, no sé si muchos saben cuál es la palabra PIGS en español, ¿no? Lo que pasa es que no suena muy bien, es algo despreciativa, pero precisamente era para calificar las políticas de estos países durante muchos años. Recordemos que Portugal fue un imperio y de los más importantes del mundo, España también, pero curiosamente se quedaron sin sus colonias y no supieron tener un buen modelo de sistema de desarrollo económico, porque otros países del norte de Europa sí lo hicieron. Vamos a citar un paralelo que tenía el mismo problema dentro de este grupo, los PIGS. Irlanda tenía igual o peores problemas que Portugal, pero ¿qué hicieron los irlandeses? Algo que se coincide con lo que estaba hablando el profesor Goncalves, que fue a la parte tributaria. Dijeron, bueno, aquí nos toca bajar tributo para ser competitivos, atraer inversores y que la producción sea competitiva a nivel de costos. Hoy en día, no por nada, Irlanda es uno de los mejores países de la Unión Europea.
es una maravilla. Tiene el PIB per cápita de los más altos del mundo, está en el top 10 a nivel global. Se pelean muchas empresas por ingresar, está con unos impuestos del 15% a la renta. Tiene muchas historias de éxito, como la historia de la aerolínea Ryanair, que es una aerolínea que salió de Irlanda y es un ejemplo a nivel global, y gracias a esta operación, esta aerolínea pudo comprar otras aerolíneas de muchas partes del mundo. Entre otras cosas, es accionista de una aerolínea en Colombia. Entonces, es ir al modelo que es positivo y productivo, que si se incentiva el desarrollo, pero con el tema de impuestos es productivo. Una cosa que estaba viendo con lo que estaba comentando el profesor, que de pronto en lo que sí no estoy, es muy positiva, pero que sí no estoy de acuerdo, es la discriminación en cuanto a qué. Porque eso se le va a dar incentivo de los jóvenes de los 18 a los 25. Si cuando se hablaba de emprendimiento, se sabe que por la experiencia, los que tienen experiencia en emprendimiento saben que muchos proyectos se demoran en salir muchos años. Entonces no se le puede también quitar esta oportunidad a los que llevan emprendiendo muchos años. Les voy a citar casos clásicos. El que sacó McDonald's adelante fue un señor de 53 años, el que le dio precisamente ese renombre a McDonald's. El de los pollos, Kentucky Fried Chicken, 73, 72 años. Entonces es positivas esas políticas, pero siempre metamos a todos en las oportunidades, que me parece positivo, pero más sin embargo me parece que esta hacienda que está tomando Portugal es muy positiva y merece todos los aplausos. Hay que mirar algo a nivel internacional hablando de Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Los imperios, cuando no están bien manejados y están en caída, esto para el caso de Estados Unidos se llama imperio, pues en el buen término de la palabra, porque es el país que impera en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Tratan de buscar cortinas de humo. Sí, hay unos roces entre Ucrania y Rusia que son bilaterales, pero lo están volviendo de una política internacional en Estados Unidos, y Joe Biden está cogiendo esto como estrategia de cortina de humo. ¿Por qué lo digo? Estados Unidos en este momento, la política de desarrollo económico es desastrosa. Es una economía que hace 50, 40 años no tiene una inflación en este monto, que es el 7% de inflación. Hay otro problema que ya sobrepasó todos los límites. La última vez Biden pidió una extensión, una aprobación, ¿Tiene una deuda más grande de 2.5 billones al año. Resulta que eso lo va a consumir antes de 6 meses. La deuda de Estados Unidos ya sobrepasó los 30 billones de dólares. O sea, el problema es catastrófico. Otra cosa, la tasa de balanza comercial sigue en menos los 80.000 millones de dólares por mes. Entonces, obviamente, lo que están tratando de hacer es buscando una cortina de humo. Y hay algo curioso que pasó hace pocos días en un medio que le daba mucho apoyo a Joe Biden, que es la CNN, que Joe Biden lo cogieron en el micrófono abierto, diciéndole, insultando a un periodista porque le había preguntado y le había enfatizado el tema de inflación. Entonces es mirar si el presidente de momento tiene la capacidad, tiene el talante para dirigir la economía de los Estados Unidos, que está mostrando números en rojo. Más adelante seguiré precisamente con los indicadores exactos que nos van a hablar del petróleo, de las tasas a nivel mundial, tasas de bancos centrales y materias primas que son importantes para todos. Muy bien, profesor Goncalves, es exactamente eso. ¿Qué mirada se tiene? Porque dijéramos, la lectura de Ucrania, Crimea, todo lo que está pasando en esa zona, ¿qué mirada se tiene en esta acción política global? Porque realmente sí está generando una tensión. Desde luego, Estados Unidos, China, la misma Rusia, el desplazamiento de tropas de Rusia a Ucrania, en fin, está generando una tensión, y eso ha generado pues volatilidad en los precios de materias primas. ¿Qué mirada tiene usted frente a esta zona del mundo que casualmente estaba comentando también nuestro compañero Alejandro? Mira, Estados Unidos es un país poderoso, China se ha vuelto un país poderoso y Rusia está absolutamente quebrada. Rusia, entonces, hábilmente, para no quedarse fuera del juego de la geopolítica mundial, hace este tipo de alardes para estar en el medio de la geopolítica mundial y que se le respete y que se le tome en cuenta y que se le considere. Ahora, eso probablemente sea parte de la crisis con el tema de Ucrania, pero no es menos
que buena parte del gas que consume Europa es ruso y pasa por Ucrania, y eso va a generar conflictos. Yo creo que esto está retenido, la crisis no termina de estallar, entre otras cosas porque hay una diplomacia de micrófonos que es la de que todos nos enteramos, y hay una democracia de la mesa que no nos enteramos. Uno. Dos, China, que es un actor relevante, probablemente le haya pedido a Putin, bájele un poco, extienda esto hasta que pasen nuestros Juegos Olímpicos de invierno. Que cuando pasen esos Juegos, entonces entramos al otro juego con Ucrania. ¿Por qué? Porque China también tiene su rabo de paja, ya puso un pie en Hong Kong y está desesperado y haciendo todo lo posible por meterse en Taiwán. Entonces, el tema de lo que está sucediendo es, estamos en un cambio de era y están cambiando los balances de poder de un lado a otro. Estados Unidos perdió mucha presencia internacional en los tiempos de Donald Trump, e inclusive a finales de los tiempos de Obama, se perdió mucha presencia internacional, está tratando de rescatarlo. Rusia está tratando de no salirse del panorama mundial y que siga siendo considerado una potencia, cosa que no lo es, excepción hecha de sus armas nucleares. Y China, profesor Goncalves, China está allí a la expectativa, hasta ahora creciendo económicamente, pero todo indica que eso va a ir reduciendo su nivel de crecimiento. Sí, profesor Goncalves, quería hacerle una interlocución con un tema que es importante, porque es importante, o sea, es bueno mirar la historia desde los dos ángulos. Recordemos que Ucrania, tanto Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán y otras naciones del sur de Asia eran parte de la Unión Soviética. No hay que desconocer, claro, todas las naciones tienen autodeterminación, eso es importante, pero recordemos que esa desarticulación de la Unión Soviética fue una victoria de Occidente, porque se desmembró la Unión Soviética. Entonces yo pienso que hay que ser justos en algo. Lo que es Letonia, Estonia y Lituania tienen bases de la OTAN ya. Hay otras naciones que también eran de la ex Unión Soviética y que tienen bases de la OTAN. ¿Cómo será la historia si hubiera sido al contrario? Si Texas, por ejemplo, piensa separarse de los Estados Unidos y Rusia va y manda también bases y misiles allá, a ver ellos qué posición tendrían, ¿no? Porque es que uno tiene que ser justo en la vida y mirar el balance de poder, que es importante también. Porque es que lo que se le hizo a Rusia, perdón, a la Unión Soviética tampoco fue justo, y eso hay que decirlo. Decía una vez Vladimir Putin algo que tenía mucha razón. Habían muchas familias que vivían en el bloque, unos que vivían en Ucrania, otros en Rusia, otros, bueno, en otros países, y que apenas se desintegró la Unión Soviética, quedaron partidas y divididas las familias. Entonces es un tema importante, por ejemplo, el caso de Crimea. En Crimea vivían 80% de rusoparlantes, y eran rusos. Entonces, obviamente, yo entiendo el Juego de Tronos, es importante contarle a la gente, pero obviamente muchos van detrás de Rusia por sus reservas naturales. Y eso, muchos de ese apetito lo tienen los europeos, porque los europeos se les acabaron las materias primas, como se les acabaron sus colonias, pues no tienen de dónde sacar su materia prima. Ese es el gran riesgo de ellos. Y hay una cosa que también hay que resaltar de Rusia. Rusia siempre ha sido un proveedor confiable de gas natural para Europa. Es el 40% del consumo del gas, los rusos. Y hay otra cosa muy buena para la Unión Europea y para Rusia, que no hay que dividirlos, tampoco deben ser buenos socios, es que el gas que va a través de los oleoductos es más barato que el que le venden otros países, 50 y 70% del que llega, por ejemplo, como gas licuado en barcos metaneros. Entonces es importante, y Rusia siempre ha sido un proveedor confiable. ¿Qué pasó con el Nord Stream 2? Que era el que corría por el mar Báltico, no han querido que se abra. ¿Pero por qué? Porque es que también quieren que todo el gas vaya a través de Ucrania, y Ucrania quiere seguir conservando ese puente de cobre. Pero resulta que los rusos, y eso es una libertad también, ¿no? Que uno puede vender su producto en la forma que quiera y por la puerta que quiera. Entonces yo pienso que uno también debe ser justo y correcto en mirar el tema de libertades económicas, ¿no? Y hay otra cosa también muy buena que me parecía interesante. Los fuertes yo pienso que tienen que ser grandes amigos.
Cuando hicieron el Nord Stream 2, como Alemania demanda tanta energía, obviamente por eso hicieron un oleoducto que llegara directo a Alemania, que era por el mar Báltico. Muchos lo quieren bloquear. Había precisamente el ex canciller Gerhard Schröder, que era el que estaba dirigiendo este proyecto. Entonces, Angela Merkel también era amiga de este proyecto, pero ahora con este nuevo partido, pues las cosas están cambiando un poco, pero más sin embargo, la idea de lo que llaman muchos es que sean buenos amigos, socios y proveedores de este producto. Entonces hay que también decirle a Occidente, si ustedes desmembraron la Unión Soviética, pues también respeten algo del espacio de influencia de la Unión Soviética, porque es que también son culturas que hay que respetar y modos de política, ¿no? No sé usted qué piensa de esto. No, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Así es simple. Y yo coincido contigo, tiene que haber un respeto y tiene que haber un balance. Y evidentemente esta situación y este estado de tensión que está viviendo el mundo, no hay derecho a que en pleno siglo XXI estemos en esta situación de tensión. Es entendible que Rusia se preocupe de su presencia de bases militares, pero también hay que entender que Rusia también tiene presencia militar fuera de su país en otros países. La tiene en Cuba, la tiene en Venezuela, la tiene en Nicaragua ahora. Eso también hay que tomarlo en consideración. Entonces, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Yo creo que tú lo dijiste, hay que ser buenos vecinos y hay que ser buenos amigos, tan simple como eso. O sea, la convivencia tiene que ser pacífica y tiene que ser honesta, si no, estamos en problemas. Y la complementariedad que necesitamos, lo que estaba comentando Alejandro, las materias primas que suministra Rusia de manera permanente a la Unión Europea. En fin, hay una necesidad mutua de bloques económicos muy importante, y esta situación de tensión que estamos viendo pues enrarece todo ese panorama económico mundial, y la tensión es altísima. Profesor Goncalves, como siempre, muchas gracias para que pueda seguir con su agenda. Quedamos altamente agradecidos con sus comentarios y seguiremos comunicándonos en Panorama Económico en las próximas semanas. Al contrario, gracias a ustedes y como siempre un gusto poder compartir contigo, Luis Alberto, y con Alejandro. Un gran abrazo para todos. Una excelente tarde. Y seguimos en Panorama con Feliz los tarde, indicadores profesor. económicos y con los indicadores económicos. ¿Cómo está el petróleo, Alejandro? Porque realmente cuando uno revisa las tendencias, el petróleo esta semana al alza, el dólar también al alza. ¿Cómo están esos indicadores de manera específica para que demos esos datos a la audiencia que nos sigue siempre en nuestras redes sociales de Panorama Económico? Sí, algo muy importante, pues todos estos datos porque son los que nos definen el futuro y nuestro bienestar, ¿no? Hemos visto fuertes cambios en el último mes, la última semana. Miramos, por ejemplo, el tema de materias primas referentes a nivel global, por su importancia estratégica y también por su estrategia, por su capacidad de refugio en reserva de capitales. Comenzamos con el oro, que vemos la onza en los $1,806, hoy subiendo levemente el 0.16%. ¿Qué se puede ver para el oro? El oro obviamente está subiendo hoy levemente por el tema de incertidumbre a nivel global. Primero, inflación. Recordemos que la inflación es la pérdida de valor del poder adquisitivo de las monedas a nivel en general. Entonces, esto es un buen refugio a los que se quieran refugiar y que tengan liquidez en los momentos de nerviosismo. Esta es la materia prima por excelencia. La segunda que podríamos ver es la plata, que hoy está cerrando en los $22.47. Esta también subiendo levemente el 0.44%. En el caso del gas natural, hoy está cayendo menos 8%. Y obviamente esto también se debe a la fuerte volatilidad que hay por la tensión de guerra que hay en Europa, entre Rusia y Ucrania. También miramos, por ejemplo, otras materias primas, recordamos el crudo WTI, que es tan importante a nivel global, es una muy buena noticia para Colombia y para los países tenedores de esta materia prima. Ya tocamos los $92.23. Esto datos en tiempo real.
Esta noticia es muy buena para el país, es muy buena para nosotros. Divisas. Y hoy está subiendo el 2.17%. Recordemos, de nuevo, está cerrando en los $92.23. La noticia es muy positiva. Por ejemplo, recordemos que Ecopetrol saca ganancias después de costos desde los $29 para arriba a nivel de cotización. Entonces, prácticamente estamos teniendo una ganancia de más del 200% sobre la producción. Es un dato muy importante, y para los que quieran atacar esta materia prima, pues yo los llamo a la cordura y a que miren las finanzas públicas y también la tabla de exportaciones de Colombia, que es tan importante, por ejemplo. Y esto también para muchos países a nivel global. Entonces, la noticia es muy buena. Esto ayuda a las finanzas públicas, ayuda a los números del país y a sus finanzas también para las empresas como Ecopetrol y muchas otras del sector. Miramos también los movimientos de esta semana tan fuertes. Hubo un cambio a nivel internacional para los fondos y para los que tenían acciones en lo que era Facebook, que hoy en día se llama Meta, plataformas Meta. La acción cayó en estos días, tuvo una caída del 18%. La caída es muy fuerte y esto se debió a los resultados, y también muchos dicen que la competencia que está teniendo por parte de TikTok y otras plataformas a nivel digital le está quitando mucho mercado. Los números no salieron como esperaba el mercado, y por eso esta caída tan fuerte. La vemos cerrando en los $239, rebotando positivo el 0.77% y ganando $1.84 el día de hoy. En el caso de Google, que está como Alphabet en el mercado, está cerrando positivo en el 0.94% al alza, cerrando en los $2.888. En el caso de Apple, cerrando los $173 y está cerrando positivo el 0.43%. Otra noticia muy buena para las petroleras a nivel internacional. Estaban mirando que ExxonMobil, que pues los 2 últimos años le había ido muy regular, era una de las petroleras más importantes del mundo, es la primera petrolera de los Estados Unidos, tuvo ganancias por más de $23.000 millones al cierre del 2021. Esta es una muy buena noticia, no solo para la política energética de los Estados Unidos, sino también para los accionistas de esta compañía y los fondos que cotizan en ella. Está subiendo el 2.52% y cerrando hoy en los $81.69. En el caso de una acción de comercio electrónico, que es China, pero que está cotizando en el mercado de los Estados Unidos, vemos Alibaba en su ADR hoy cayendo menos el 0.66% y cerrando en los $122. Importante estos datos, Alejandro. Y otro elemento en el análisis del panorama económico en el día de hoy es el relacionado con la inflación de los 38 países que hacen parte de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE. Estos 38 países, como lo ha venido planteando Alejandro, además de Estados Unidos, que tiene una inflación del 7%, registran una inflación del 6,6%, la más alta en los últimos 20 años. Y repito, esta inflación es global, o sea, esta inflación no solamente es de Colombia, de Brasil, es un fenómeno que estamos viviendo primero por, obviamente, el incremento, como lo acaba de comentar Alejandro, de los precios de los commodities, especialmente el petróleo, el gas, todos estos productos han venido subiendo de precio, y esto ha generado, desde luego, también una cadena de incremento de los precios de las materias primas, de los productos que se elaboran con el petróleo, que han incrementado los precios en los distintos países. Se suma a esto también los problemas de logística internacional, la escasez de contenedores. Otro elemento importante en este análisis de la inflación, para que nuestra audiencia lo tenga muy claro, es el incremento de costo de los alimentos. En la medida que han subido las materias primas y todo lo que tiene que ver con insecticidas, fungicidas, todos esos productos que son colaterales, fundamentales para la producción de alimentos, pues también han generado ese incremento de los precios a nivel global. Entonces, repito, hay preocupación. El secretario general de la OCDE, que ha hecho una invitación a Argentina, a Perú, a Brasil, para que estos 3 países también se incorporen a la OCDE. A veces aquí en Colombia nos cuestionamos por qué Colombia, siendo un país que no es desarrollado y se vincula a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, cuando en muchos indicadores no cumplimos los mínimos, los estándares de la OCDE. O sea, tenemos una tasa de desempleo por encima de 2 dígitos, tenemos un nivel de pobreza, de informalidad del 41%, tenemos un problema también de desnutrición,
y de inseguridad alimentaria, como lo entregó esta semana la FAO, que tenemos más de 7.5 millones de colombianos que no tienen los 3 alimentos en el día. Entonces, esas cifras que se interpretan de una u otra manera las entrega pues la organización internacional, y realmente esos factores hacen que en muchos casos se cuestione por qué Colombia entró al país de buenas prácticas, al país de los ricos, siendo un país que no tiene los recursos suficientes para poder. El problema no es entrar a un club de buenas prácticas y de ricos, el problema es cómo sostenerse en ese club. Eso pasa a nivel micro también. Una persona de salario mínimo entra al club de más alto nivel y no puede sostener los gastos que tiene ese club. Entonces, y no puede cumplir los protocolos que se tienen en ese club. Eso mismo pasa con este club de las buenas prácticas de la OCDE. Vamos a ver si Colombia puede superar, ser el único de los 38 países de la OCDE que tiene un conflicto interno, o sea, un conflicto en el cual colombianos con colombianos se están matando. Y lo que está pasando en Arauca es completamente, éramos contra el derecho internacional humanitario, 66 muertos, 1.200 desplazados en los últimos tiempos, en los últimos meses. Eso hace un llamado especial porque ese panorama económico es difícil. En esta región del país, Alejandro, y ya no está con nosotros el profesor Orlando Goncalves, ¿cómo usted puede desarrollar un proyecto productivo, Alejandro? ¿Cómo podría desplazarse usted a Arauca, a una región, a desarrollar un proyecto, una empresa, una actividad económica, una transacción financiera? No lo puede hacer. Todo lo contrario, la gente se está desplazando porque no hay seguridad, no hay garantía para la vida, para la existencia humana. De tal manera que esas condiciones son las que limitan el crecimiento económico y el desarrollo integral de un país, porque usted no puede desarrollar un proyecto turístico internacional porque la gente no va a venir a Colombia a visitar el paisaje de Arauca, la riqueza que tiene Arauca turística y de paisaje, porque allí hay un conflicto armado. Entonces, todos esos elementos, independientemente de los actores políticos de extrema izquierda, de derecha, de centro, Colombia requiere buscar unas salidas urgentes a esta dramática situación de derecho internacional humanitario, porque, repito, ningún proyecto productivo, si usted en Bogotá tiene en su barrio una confrontación bélica, lo lógico es que las familias tienen que empezar a desplazarse de ese barrio, abandonar ese barrio, porque la vida está en riesgo y la gente lo primero que defiende es la vida. Entonces, ese es el ejemplo, y a veces las personas dicen, no, pero como es un problema de Arauca, económicamente no nos afecta. Cuando nosotros salimos en Bogotá a las calles, vemos las personas desplazadas en los semáforos, en las distintas actividades, o desplazándose a Bogotá, o a Cali, o a Medellín, a las ciudades más grandes y más cercanas, primero para salvar la vida, y segundo para conseguir un proyecto económico alternativo de rebusque, de ventas informales, de alguna actividad que le permita a esas familias tener una subsistencia mínima. Entonces, esos son, dijéramos, los elementos más allá del análisis macroeconómico grande y el análisis micro que estamos viendo. O sea, las regiones de Colombia en las cuales no se puede desarrollar un proyecto productivo y no podemos realizar tampoco reactivación económica, porque en este momento las disidencias de la FARC enfrentadas con el Ejército de Liberación Nacional, independientemente de los actores armados que se estén enfrentando, es responsabilidad del Estado. Llámese el Estado, gobierno de turno A, B o C, es el Estado en su conjunto, como política pública de mediano y largo plazo, quien debe responder por la vida de todos los colombianos. Ahí no tiene ninguna diferencia que el conflicto sea entre A, B o C y que el gobierno diga, me limpio las manos, me lavo las manos. No, eso es un problema ya de la disidencia, eso no es un problema de las fuerzas militares, no, es un problema integral de la sociedad colombiana. Ese es un comentario importante en panorama económico porque es determinante. Si no hay una seguridad para la vida, menos habrá seguridad económica, Alejandro. Entonces, sigamos con los indicadores, cómo están los otros elementos de materias primas y también lo que tiene que ver con nuestro café y nuestros productos que exportamos a Estados Unidos y a todo el mundo. Sí, hay algo muy importante, sumando a lo que estaba hablando mi estimado colega, que lo que pasa es que la OCDE, recordemos que obviamente es la Organización de Cooperación de los Países con las mejores prácticas, pero resulta que muchos países de la OCDE ya están rajados. ¿En qué sentido? En los temas de política económica fiscal, porque muchos de estos países ya sobrepasaron la deuda, ya sobrepasó su Producto Interno Bruto, más del 100%. Muchos están diciendo que si estos países no tienen un cambio de rumbo, se van a quebrar. Y esto, hablando también de Estados Unidos, Dios no lo quiera, porque es la nación, creo que por excelencia en el mundo, en tema de derechos, en tema de economía, en tema de inclusión. Bueno, creo que la nación de ejemplo para todos es la más grande del mundo. Hay una cosa, el tema del manejo de la deuda. Si no va la producción, genera una explosión. Recordemos que la inflación en este momento a nivel global es sobre la sobreexpansión
de dinero, la política, la sobredimensión de política monetaria. Más que todo Estados Unidos es el que está rajado en esto en este momento. Entonces, porque obviamente suben también las materias primas, aparte de lo de la OCDE, que redujo obviamente la producción, esto obviamente por temas de demanda, porque se estaba demandando menos petróleo por la pandemia, es porque siempre que hay también problemas a nivel global, los refugios de los capitales son muy inteligentes también, o se refugian en materias primas, que son refugio de capital como oro y plata, o se refugian en materias primas de alta necesidad, como ciertos alimentos y también energéticos como petróleo y gas, porque ahí es donde está la demanda, y la demanda garantiza precisamente que ese valor, esa riqueza no se pierda. Entonces es importante mirar esto. Por eso es que yo digo que es tan importante nosotros cuidar nuestros recursos, y también a nuestro hermano país de Venezuela, que tiene las reservas más grandes del mundo, pues que las desarrollen al momento que es, porque en el momento que al planeta le dé por cerrar totalmente el consumo de esta materia prima, pues perdieron un gran capital. Recordemos que Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles. Esto, reservas probadas, sin contar las posibles ni las probables que podrían llegar a más de 1 billón de barriles. Si multiplicamos esto por el valor del petróleo, podría ser 8 o 9 billones de dólares. Y no estoy hablando en término coloquial, idioma Estados Unidos. Estoy hablando matemáticas. Más de 9 billones de dólares. ¿Quieren perder esta riqueza? Esto es un tema de reflexión. Y hay otra cosa también importante. Muchos hablan, y qué bueno conversarlo con mi estimado colega, y preguntarle qué piensa de esas inversiones que han llegado al país, esas plataformas financieras, que muchos dicen ser legales. Resulta que en Argentina en esta semana hubo un problema. La fiscalía empezó a perseguir a una compañía de esas que hacen disque retornos de inversión sobre el 10% del capital invertido. Pero muchos de estos los van a investigar y no saben explicar de dónde viene esto. Muchos hablan de que hay interés compuesto, pero ¿qué inversión puede generar un 10% anual que no tenga maduración y que no tenga una posición estratégica en el mercado dominante? Entonces, aquí ya hay muchas en Colombia, pero no es que se quiera cortar el negocio financiero. Lo que pasa es que cuando un negocio financiero no opera con transparencia, daña el mercado, daña el sentimiento de inversiones. Y prácticamente como en una pirámide, un sistema Ponzi, los que ganan son los primeros y los de última son los que van a recoger las pérdidas. Entonces es importante, no sé por qué acá no se ha pronunciado ni las supersociedades ni la superintendencia financiera, que son las que se tratan de regular con este tema. Y hablando de esto, porque es que ellos supuestamente están trabajando que con criptos y con otro tipo de inversiones, es importante que tengan también un papel veedor para los inversionistas, si es que esto es real o se está manejando como un sistema Ponzi. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, de manera concreta, Alejandro, yo he tenido oportunidad en varias ocasiones de hablar con el superintendente financiero, y él en los diálogos y en las conferencias y en los foros en los cuales hemos participado, ratifica que la superintendencia financiera está en su obligación de monitorear. A veces no tienen el número, la capacidad operativa, como le pasa también a la Superintendencia de Industria y Comercio, que no tienen el personal suficiente para estar en todo el país y en todas las regiones de Colombia monitoreando lo que usted está comentando, estos nuevos actores o nuevos competidores en el mercado que ofrecen tasas por encima del promedio y que obviamente no pueden sustentar los fundamentales, de dónde aparecen esas utilidades, esas ganancias para pagarle a esos ahorradores que se ilusionan con altísimos rendimientos y que generan una incertidumbre y un riesgo absoluto. O sea, ahí en ese caso ni el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, la de Sociedades, ni la Superintendencia de Industria y Comercio, absolutamente ninguna de esas entidades va a responder por estas personas que depositen. Se hace responsable, exactamente, ellos lo manifiestan. Pero entonces, ¿por qué se les está permitiendo operar en el país indiscriminadamente? Exacto, no, el tema es ese, es falta de personal suficiente, o sea, operativo, logístico, porque sí, evidentemente, a veces también pasan en otros sectores. Porque es que digamos que en Colombia se vuelve y se repite la historia, o sea, ya hubo un caso como el de DMG, como el de otras compañías, entonces son oleadas, pero ¿por qué les permiten inflarse tanto para que unos se queden con unos capitales tan grandes y después quedan muchos perdedores? Exactamente, de acuerdo. Esa es una duda que queda y es la falta de presencia del Estado. Y repetimos esa frase, Alejandro, es el Estado, que es más allá del gobierno. El gobierno es dijéramos, el administrador de 4 años de turno.
el gobierno pasa y la sociedad en su conjunto queda, y las instituciones, que es el Estado como tal, las agencias de supervisión, repetimos, la superintendencia financiera de sociedades, esas entidades pasan en el tiempo independientemente de los gobiernos. Estado como tal es nuestra pregunta, y está muy bien, Alejandro, la que estamos haciendo en este momento. ¿En dónde están esas entidades? ¿Les falta capacidad operativa? ¿Les falta gente, personal suficiente? ¿O definitivamente tecnológicamente están quedando atrasadas? Porque realmente ya hay muchas operaciones que en línea, que todas las fórmulas o hay personas, pueden hacer que se están haciendo los de la vista gorda y están dejando que esto crezca, porque es que esto ya es un secreto a voces, ¿no? O sea, esto ya se tomó el mercado, esto no es algo indistinto ni es algo de la esquina, secreto. Sí, esto ya es un rally, hay que decirlo así, ya están en etapa de rally, entonces hay mucha gente que está preguntando. Y hablando, por ejemplo, del tema de las criptomonedas, muchos dicen que ya está muy valorizada, que está tratando de reacomodarse, pero miremos y contémosle una cosa, y esto también en una buena interlocución, que obviamente si las criptomonedas llegan también a crecer mucho, pues pueden desestabilizar la política monetaria de los países, porque si van a coger el Bitcoin como transabilidad internacional y al Ethereum por encima del dólar o del euro, pues obviamente los países, la economía política de estos países se va al traste. Colapsa. Sería esa visión, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo. ¿Colapsa o hay un desplazamiento y una situación anacrónica de la economía global? Claro. De acuerdo, pero al haber desplazamiento tiene que haber gobernabilidad por parte de los estados más poderosos, pero que la tomen como propia suya, ¿no? Y que puedan generar emisión a través de ella. Bueno, política monetaria, lo que hablamos de las reservas, ¿no? De los bancos de reservas centrales. Miramos, por ejemplo, al Bitcoin hoy subiendo fuertemente el 11.47%, cerrando en los $40.525 por cada Bitcoin. Recordemos que el Bitcoin llegó a tocar los $70.000. Hoy está rebotando otra vez el 11.47%. En el caso del Ethereum, que es la segunda más transada del mercado, la vemos en $2.954 por cada Ethereum y la vemos subiendo el 11.43% y una capitalización de mercado de los $352.000 millones. Para el caso del Bitcoin, miramos que la capitalización de mercado son de los $771.000 millones. Recuerdo que cuando estaba por encima de los $67.000 el Bitcoin, la capitalización estaba superando el $1.300.000 millones. Entonces, sí, es importante este tipo de inversiones, pero hay que de verdad mostrarle a la gente la realidad de esta inversión. Una cosa son las cripto, otra cosa son las redes que se arman con las cripto. Son dos cosas totalmente distintas para que la gente no se deje engañar en esto, ¿no? Y obviamente un tema que tiene que aprender la gente, siempre que las inversiones empiezan a crecer mucho y llevan un tiempo, tienen un tiempo de reacomodación, es un tiempo de asentamiento en el mercado. Entonces hay que mirar en qué momento se entra de la inversión. Los mejores momentos siempre para entrar en las inversiones es al principio, no es al final. Entonces, pues no podemos decir que estamos en el final de estas inversiones, pero obviamente hace falta una política regulatoria. Recordemos que China le cerró las puertas a estas criptomonedas y otros países como Rusia también están haciendo lo mismo. Entonces lo importante es mirar esto. Hay una cosa que sí se viene como tendencia, que es mirar el tema de los dineros digitales o los criptoactivos, que puede que en esto no vayan a morir o que vayan a funcionar como mercado negro o que vayan a ser regulados, pero obviamente dentro de la regulación también viene a haber un impuesto. No sé si esto puede afectar mucho también el tema de su valoración, porque el mercado de las cripto era muy atractivo porque servía como activo refugio a nivel de paraíso fiscal, ¿no? Eso es algo importante. Y cerrando acá con indicadores, mirando las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Miramos a la Reserva Federal cerrando en el 0%. La próxima reunión para revisión de tasas, recordemos, es el 16 de marzo. Banco Central Europeo, 0%. Banco Central del Reino Unido, 0.50%. Suiza, menos 0.75%. Canadá, 0.25%. Nueva Zelanda, 0.75%. Banco Central de Japón, menos 0.10%. Banco Central de Rusia, 8.50%. India, 4%. China, 3.70%. Y la tasa más alta dentro de las economías más grandes del mundo es Brasil, con su tasa del 10.75%. Y en estas noticias de la economía colombiana,
traemos positivos comentarios. Cartagena se está constituyendo en medio de esta pandemia tan difícil que hemos vivido todos los colombianos y en general el mundo, pues realmente hablar de proyectos, de inversiones, de cómo el sector público, el sector privado se está integrando a estas inversiones. Hoy vamos a hacer referencia a un proyecto importante que es un centro logístico internacional de carga en Cartagena. Inicialmente vamos a escuchar María Camila Salas, que es de Investing Cartagena, que es la entidad de Cartagena promotora. A pesar de todos los problemas políticos que tiene Cartagena, nosotros en Panorama Económico vamos más allá de los temas de coyuntura. Entonces escuchemos a la directora María Camila Salas de Investing Cartagena en unos segundos qué están haciendo para promover este Centro Internacional de Logística, donde van a integrar aeropuerto, el puerto, la producción, la distribución y cómo hacer ese gran ecosistema internacional de logística que es estratégico en medio de esta situación de escasez de contenedores. Escuchemos a la directora de Investing Cartagena, María Camila Salas. Cartagena tiene un gran potencial y lo hemos visto a raíz de las cifras del último año de todo lo que va a tener que ver con el e-commerce. Cartagena se proyecta para convertirse en el hub precisamente del e-commerce en Colombia y precisamente toda nuestra oferta desde los puertos a toda la cadena logística, inclusive soluciones como proyectos como Cúbica precisamente dan respuesta y nos van a apoyar precisamente a jalonarnos y a posicionarnos como un destino de inversión de talla mundial. Ese es el panorama económico de Cartagena en medio de las dificultades que vive Cartagena, porque Cartagena también tiene unos índices de pobreza muy altos. Pero estos proyectos son jalonadores porque traen inversión extranjera. Está Maluma como socio de esta empresa que ya estaba comentando, que ha invertido también recursos de artistas que también le llaman la atención proyectos productivos y eso está muy bien. Bienvenidos esos recursos. Escuchemos ahora al viceministro de Comercio, Andrés Cárdenas Muñoz, viceministro de Comercio Exterior, quien también comenta cómo está participando, cómo el gobierno colombiano ha impulsado. O sea, aquí estamos haciendo una tríada, gobierno, empresario, academia, sector de todos los sectores a nivel local e internacional para desarrollar este gran centro logístico, este ecosistema que es estratégico para Cartagena. Escuchamos al viceministro de Comercio Exterior. Doble efecto, una mayor demanda del mundo por bienes y lo estamos viendo y esto se puede capitalizar con una facilitación de comercio que permita tomar el mejor beneficio y provecho de esa demanda para poder exportar. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo este gobierno ha logrado el récord histórico de exportaciones agropecuarias. Ese es un extremo, pero por el otro lado tenemos la presión que hay en los precios de importación. Entonces ahí toca tomar medidas de impacto, pero medidas que realmente sean coherentes con que esto, si bien va a tomar cierto tiempo, no deja de ser una coyuntura. Entonces las medidas que se tienen que tomar tienen que entender que es el mismo mercado el que va a terminar nivelando los precios. De un lado, en el gobierno nacional estamos haciendo un seguimiento permanente a los índices de precios, especialmente los bienes de la canasta básica, para que con esto, una vez se identifiquen alarmas y se puedan ver que los comportamientos no son coyunturales, podamos tomar medidas, entre muchas de ellas de comercio exterior, para lograr que las familias más vulnerables sigan teniendo acceso a los bienes. Pero cuando pensamos ya en una prospectiva, y yo no estoy hablando de una prospectiva de 10 años, sino de 1 o 2 años, recordemos que ya llevamos en pandemia 2 años y que la crisis logística ya va, digamos que profundizándose desde hace año y medio. Entonces, cuando pensamos en las soluciones que toca tomar estructurales, un proyecto como Cúbica, como un parque industrial que realmente termina copiando muy bien las necesidades de momento, copiando muy bien, y lo tengo que decir, los adelantos del gobierno Duque, que le deja infraestructura al país. Bien lo decía esta nueva empresa, que saben leer muy bien la realidad cuando Colombia va a entregar totalmente las 4Gs, cuando Colombia está entregando un país mucho más conectado,
un país comprometido con la facilitación al comercio, tanto en el orden internacional a través de la Organización Mundial de Aduanas, pero también con medidas internas, una BUCE mucho más interconectada. Entonces se sabe leer estos momentos en donde al final la relocalización, el nearshoring, empieza a volverse una realidad, porque hay una respuesta desde la iniciativa privada de articularse dentro del transporte multimodal que ya propone Cartagena, y ahí es donde vemos que el 2022 está lleno de retos, donde tiene que haber trabajo constante, pero también esos retos nos dan la perspectiva para que sea justamente este año el de semillas de nuevos proyectos, el de anuncios, pero también el inicio de implementación de grandes proyectos que saben leer la realidad y saben leer las oportunidades que hay para Colombia, porque sin duda nos hemos consolidado como un país exportador de alimentos y cada vez estamos trabajando más en una diversificación de la canasta exportadora, para lo cual la transformación, la comercialización, los servicios de transporte que ofrece un parque industrial sin ninguna duda es un eco coherente con esos retos que vienen del 2022 para adelante, pero también las oportunidades que nos abre estar viviendo en un año como el que estamos ahora enfrentando. Escuchamos al viceministro de Comercio Exterior, Andrés Cárdenas Muñoz, comentándonos exactamente el tema de la relocalización. O sea, todas las empresas de Colombia, especialmente las que están en el centro del país, centro oriente, tienen que necesariamente en el futuro ver cómo su logística de transporte hacia la costa, hacia Barranquilla, hacia Cartagena, con este centro logístico internacional pueden transportar sus mercancías a los países de destino. O sea, cómo fortalecemos el comercio exterior. El viceministro lo comentaba, cómo exportamos más alimentos, exportamos más productos elaborados, y este centro logístico que se está consolidando con Cúbica, que es una de las empresas promotoras de este proyecto, es un gran proyecto inmobiliario donde ya se está desarrollando un parque industrial. O sea, se localizan empresas, las empresas tienen su producción, pero también tienen ese ecosistema de logística internacional. O sea, tienen la integración de transporte, de todo lo que tiene que ver con aeropuertos, puertos, y la producción integrada a esta logística internacional. Escuchemos también a uno de los empresarios que hace parte de estas empresas que están localizando, que es Juan Carlos Molina, presidente de DIMPRO, una de las empresas también promotoras de este gran proyecto de Cartagena, que, repito, son noticias positivas de los empresarios que presentamos en Panorama Económico cada semana. Escuchemos a Juan Carlos Molina, presidente de DIMPRO. De talla mundial, un complemento a todo lo que hoy es la región. Creo que a partir de los 40 años de experiencia de DIMPRO nunca habíamos generado un proyecto que diera unas soluciones tan contundentes a un mercado tan propicio para recibirlas. Yo quisiera hacer énfasis en el respaldo que tiene Cúbica Caribe. Cúbica Caribe, pues como les he contado, nació en DIMPRO, compañía líder en el desarrollo y conocedora por 40 años de estas realidades que estamos leyendo permanentemente, pero hay otros inversionistas muy importantes. Está el grupo Uribe, que son comerciantes líderes en el país, están pues representando muchas de las grandes marcas que todos consumimos, son textileros con 100 años de tradición, que están detrás del proyecto, son inmobiliarios, tienen a Proin, que es una compañía inmobiliaria que desarrolla proyectos de gran complejidad. Tenemos un inversionista muy especial que ha creído en Colombia, que ha creído en la región, y es Royalty World Inc., que es Juan Luis Londoño, Maluma, que pues es uno de nuestros artistas más representativos, está pues detrás del proyecto también aportando inversión, aportando presencia internacional. Tenemos grandes firmas constructoras como el Grupo Vías, como Sólidos, como compañías pues que dan una respuesta y un respaldo
al proyecto, que es muy importante. Tenemos pues presencia en todas las redes sociales, tenemos presencia, nuestra página web está lista a recibirlos, a que establezcan contacto con nosotros, a contarles en detalle y de manera técnica las posibilidades que aquí se desarrollan. Finalmente, pues un mensaje de optimismo. Creo que el gobierno, en términos de reactivación, en términos de crecimiento, está dando una respuesta muy especial en términos de infraestructura. Eso lo tenemos también que reconocer y agradecer de manera especial la ciudad y todas las fuerzas vivas. Central es un apoyo importantísimo para nosotros desde la gerencia comercial, por ser un referente, por ser ese conocimiento regional, ese conocimiento de ciudad y ese líder, digamos, vivo dentro de la ciudad. Entonces esperamos seguir contando pues con el apoyo de Investing Cartagena, de los medios de comunicación, del gobierno central, como lo han venido haciendo y como se refleja pues en este foro. Entonces estamos pues muy felices de poderle ofrecer esta gran solución a los industriales y a la ciudad y a la región. Muchas gracias pues por... Este es el planteamiento de Juan Carlos Molina, presidente de DIMPRO, una empresa que ha sido promotora de este proyecto en Cartagena, este centro logístico internacional, y que, repito, es un ejemplo de cómo, a pesar de las diferencias que el alcalde, que Investing Cartagena, que el gobierno nacional, en fin, todos los actores que participan, sector público, sector privado, han logrado que se consolide este proyecto, que va a ser un referente internacional en logística, que va a servir de apoyo a Barranquilla y a todo el país. Alejandro, ¿qué comentario le merece este proyecto? Ya estamos llegando a nuestro final de Panorama. Sí, me parece fenomenal. Esto era algo que ya había planteado muchas veces, que es una de las opciones de Colombia para el tema de desarrollo, pues porque Colombia es un país que tiene una buena posición a nivel global. Estamos en toda la mitad de América, estamos al lado del puente comercial de los más grandes del mundo, que es Panamá. Entonces estas noticias son fabulosas, y precisamente en Cartagena, que está obviamente en el mar, que tiene puerto, entonces todo lo que se viene con estos proyectos es muy bueno. Lo que sí llamamos una cosa, los que vayan a invertir en esto tienen que mirar los precios y las valoraciones, si ya están muy altas, si están bajas. Y hay una cosa muy bonita que le voy a decir a los que están creando negocios: denles de ganar mucho a sus inversionistas, porque gracias a ellos es que el proyecto sale adelante, se gana confianza y la firma coge valor. No por nada de las grandes firmas en el mundo, de las que han cogido a sus inversionistas semilla, sus inversionistas capital, los dejan ganar mucho, no por nada han multiplicado el valor 1000%, 2000%. ¿Esto qué quiere decir? Que han recogido hasta 20 veces el valor invertido. Estos proyectos son una maravilla, son interesantes y van al futuro precisamente de Colombia, a una de sus riquezas, que es su ubicación geoestratégica y a nivel comercial. Recordemos que estamos al lado de Panamá. La verdad, este tipo de desarrollo es el que necesita Colombia, es muy bueno, es positivo. Y cerramos precisamente con el dólar. Miramos que el Banco de la República de Colombia había subido la tasa 100 puntos básicos del 3% al 4%. Recordemos que quedó en el 4%. Se prevé que vaya a cerrar en este año del 5.50 al 6% de la tasa. Esto precisamente para ayudar a que el peso se fortalezca ante el dólar, que es la moneda de referencia a nivel global. Recordemos que hoy está cerrando el dólar con un valor, estos datos en tiempo real, recordemos a los oyentes, en 3.952 pesos por cada dólar, hoy subiendo levemente el 0.06%. Vemos que ya el dólar, después de esta decisión de la política monetaria por parte del Banco Central de la República, está dentro del canal de los 4.000 y 3.900 pesos. Como ahora se vienen unas noticias, que es la revisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos y también las subidas de tasa en Colombia, vamos a ver, prácticamente es una guerra de tasas. Quien sube más, creo que es el que más va a apreciar su moneda. Ojalá pues Colombia pueda también tener un protagonismo en este tema, porque necesitamos también proteger nuestra moneda. Una devaluación muy fuerte tampoco es positiva, porque ya lo hemos demostrado, nosotros ni con devaluación fuerte hemos podido generar un equilibrio comercial. Colombia sigue en déficit comercial. Entonces, hay que aplaudir también algo de protección que ha tenido el Banco Central de la República
sobre el peso y que pues obviamente se ha tomado efecto porque ya estamos por debajo de los 4.000 pesos. Ya los 4.000 pesos se nos volvió un techo después de que llegó a ser nuestro piso. Entonces es algo positivo. Un feliz saludo para todos. Qué bueno acompañarles en otro programa de Panorama Económico. Un fuerte abrazo a mi estimado colega Luis Alberto y a todos nuestros oyentes. Bogotá cierra con un incremento importante de 68.000 empresas que se crearon en 2021. Hay lo importante de la creación, no solamente la creación de las empresas que son emprendimientos, sino la sostenibilidad, o sea, que en el mediano y largo plazo, porque muchas empresas se crean y a los 2 años pues terminan su actividad en el mercado porque no tienen, digamos, el músculo financiero suficiente para mantenerse en el mercado. El 24 de febrero, como un dato que damos en Panorama Económico, se realizará la Asamblea General de los Accionistas de Nutresa. Ahí se tomarán trascendentales decisiones de cómo va a ser pues, las nuevas, digamos, ataques, las nuevas estrategias ofensivas de la OPA que tiene, pues obviamente, el grupo Gilinski frente a estas empresas. Y de esta manera llegamos al final de Panorama Económico. Perdón, una observación. La próxima semana nos veremos en Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestro invitado Orlando Goncalves, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.